Queremos además recuperar el programa Mi Casa Ya completo, que ese sí va para las grandes ciudades. A punta de mentiras se creó una burbuja. Yo no conocía mucho el programa. Los constructores creyeron que el gobierno iba a dar las platas que prometió Duque, nunca las dejó en el presupuesto. Los constructores a su vez le dijeron a sus clientes, como llaman ellos, que son las familias, que ahorraran. Las familias se esperanzaron porque iba a haber un subsidio y al final, patatín, patatán, no había nada. Porque dependía de que el Estado tuviera el dinero y el Estado lo dejaron desfondado. Bueno, estamos tratando en esta edición presupuestal de no digo recuperar, sino de recobrar recursos que nos permitan que esa promesa que hicieron sin fondos, hoy tenga fondos y entonces 1 billón de pesos se pueda entregar de nuevo, como se prometió, no por mi gobierno, para que eso se convierta en que esa ilusión de las familias que estaba allí esperanzadas se vuelva una realidad. Estas palabras son del presidente Gustavo Petro durante la entrega de capitalizaciones del programa Tiendas para la Gente de Prosperidad Social. Esto fue en Pasto. Y en su discurso, el presidente mencionó lo que será el programa de vivienda Mi Casa Ya en su gobierno. Hay que aclarar que el presidente Petro, cuando hace este anuncio, es para fortalecer el programa con una adición presupuestal en este año 2023 de 1 billón de pesos. Desde la ciudad de Pasto, Petro enfatizó, como lo escuchamos, en que el programa va a seguir para darle vivienda a esas familias que ahorraron y que ahora tienen la oportunidad de adquirir su vivienda propia. Y adicionalmente vamos a tener 1 billón de pesos para mejorar la vivienda. Eso nunca se ha hecho casi. De las gentes que ya teniendo casas pero deterioradas o que no se pudieron construir con los requisitos por la pobreza, por la falta de ingresos, que es la mayor parte de la vivienda rural en Colombia y una buena parte de la vivienda urbana, puedan tener una ayuda para que al menos el baño se pueda hacer, para que al menos la cocina pueda ser limpia, para que al menos que el cuarto donde duermen los niños pueda tener las paredes pintadas de color y no ese gris triste en donde a veces un niño se despierta todos los días en medio de una tristeza y de una realidad sin afectos. Y este segundo, que vamos a llamar en general hábitat, va a ser la otra palanca que vamos a mover este año para que se pueda producir empleo, puestos de trabajo. La vivienda a través de la actividad constructiva genera la demanda de muchos puestos de trabajo, albañiles, trabajadores, trabajadoras de la construcción, y se mueve el dinero entonces en el barrio. Y además de la adición presupuestal en el 2023 de ese billón de pesos para el programa de Mi Casa Ya, el presidente también propone una inversión de otro billón de pesos para el mejoramiento de vivienda en Colombia. Esto teniendo en cuenta que Mi Casa Ya sigue siendo una de las políticas públicas más importantes del país en corto y mediano plazo. Lo anterior sobre la base de que puede este programa afectar positivamente a la economía nacional desde varias aristas, como el empleo. Para el presidente Petro, como lo escuchamos, es vital que Mi Casa Ya garantice su continuidad, por lo que representa para la intención de compra de vivienda de muchas familias en Colombia, pero también para la reactivación clave del sector constructor que hoy, en los primeros meses del año 2023, ve cómo día tras día caen las cifras, porque muchas familias han dejado de comprar casa por cuenta de las altas tasas de interés y también de la inflación. Esto es El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander, y en este nuevo episodio vamos a hablar de Mi Casa Ya, el programa de vivienda de Colombia.
Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Vanguardia Podcast. Y antes de entrar en más detalles del programa Mi Casa Ya, sobre su ampliación y su funcionamiento, les recuerdo activar las notificaciones de este podcast, también calificar con 5 estrellas para que este contenido le llegue a muchísimas más personas, en especial a aquellas personas que están interesadas en comprar vivienda, en adquirir un crédito de vivienda, incluso que han ahorrado en mucho tiempo y hoy necesitan ese subsidio para comprar su casa. También recuerden que Vanguardia tiene toda una serie de podcasts en su especial multimedia en www.vanguardia.com y estos son Vanguardia TIC, Tribuna Deportiva, El Bolsillo, De Mujeres y Espectro Sonoro. Y ahora también los invitamos a que escuchen y se suscriban a un nuevo podcast de esta casa periodística, Diario de Campaña, para hablar sobre toda la actualidad política de Santander. Y con el anuncio que hizo el presidente Petro sobre Mi Casa Ya, que va a tener más recursos para el 2023, la ministra de Vivienda Catalina Velasco explica qué pasará si se amplía más el número de beneficiarios y qué pasará si el Congreso aprueba esta adición presupuestal de 1 billón de pesos. Eran 18,000 cupos de familias los que estaban ya en ese presupuesto. Para la vigencia del 2023 había más o menos 23,000 cupos, pero con la adición el total quedará entonces en 75,000 cupos para que familias hoy accedan a este presupuesto, a este subsidio. Así lo ha recalcado la ministra de Vivienda. También, de acuerdo con la ministra, es clave entender que las familias que ya tenían el proceso adelantado en Mi Casa Ya no van a tener que arrancar desde cero. Incluso ya se empieza a entregar las asignaciones para seguir beneficiando a las familias del país. De hecho, en el Congreso ya se confirmó que se van a incluir nuevos aspectos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo para fortalecer esta política pública que ya es de gobierno. Por eso, los invitamos a escuchar a la ministra, quien nos da detalles de qué pasará con este subsidio de vivienda para este año. Hoy tenemos buenas noticias para las familias que quieren un subsidio para comprar su vivienda a través del programa Mi Casa Ya. Desde la semana pasada abrimos la plataforma y está funcionando bien. Esta semana haremos asignaciones y la plataforma estará abierta de manera permanente. Todas las semanas vamos a hacer asignaciones hasta agotar los recursos que tenemos en este momento disponibles. Pero lo mejor de todo es que solicitaremos al Congreso de la República una nueva adición, de tal suerte que todas las familias que ya han hecho su ahorro, que tienen su crédito aprobado, que tienen un negocio inmobiliario para hacer una firma de escrituras en los próximos 6 meses, tengan el subsidio. Mi Casa Ya avanza, el gobierno del cambio, paso a paso, va haciendo realidad los sueños de las familias. Vanguardia Podcast. Lo bueno de este programa es que hay todo un proceso para inscribirse, un proceso de postulación. Incluso el Ministerio de Vivienda tiene en su página web un módulo de consulta mediante el cual usted puede revisar ese paso a paso. Por ejemplo, si el hogar no se encuentra inscrito en Mi Casa Ya, tiene una inscripción previa o cuenta con una clasificación en el SISBEN 4 entre A1 y D20 y cumple con los requisitos del programa, deberá dirigirse al establecimiento de crédito o entidad financiera, su banco solidario también de economía solidaria de su preferencia para iniciar el proceso. Si el hogar ya cuenta con una inscripción previa, pero aún no tiene clasificación en el SISBEN 4, deberá solicitar esta aplicación de la encuesta para que quede inscrito en el SISBEN. Hay que tener en claro que la etapa de transición de Mi Casa Ya se adelanta este año y ya la ministra acaba de anunciar que ya están desembolsando recursos que estaban represados en esas familias que ya tenían todo listo para adquirir el subsidio. Entonces, hay que también tener en cuenta que se debe acreditar que el hogar cuenta con la aprobación de un crédito hipotecario o leasing habitacional para acceder a este subsidio, que la vivienda
ya se encuentra lista para entrega o tiene prevista ya la firma de escrituras en los próximos 6 meses para acceder a este subsidio. Asimismo, una vez el banco, la entidad o establecimiento financiero que va a dar el crédito o el establecimiento de economía solidaria a la que usted solicitó este préstamo, el Ministerio de Vivienda tendrá también que aplicar esos criterios de priorización si ese crédito está dentro de las prioridades para el gobierno. Este año que ha pasado, a corte de febrero del 2023, por ejemplo, según Galería Inmobiliaria, la venta de vivienda nueva en el país caía a ritmos importantes con reducciones del orden del 54%. Pero también, según esta fuente, el reporte es que hay mucha gente interesada en comprar vivienda. El problema son las tasas de interés y la inflación. Vamos a mirar cómo están las cuentas, las previsiones que se tenían previstas, para este año, el 2023. 1.2 billones de pesos inicialmente para atender a 41.000 familias, pero hay un ajuste en ese presupuesto. Pues así como tú lo dices, hasta este momento estos son los recursos disponibles, 1.2 billones. Pero hay una maravillosa noticia que el señor presidente le ha dado al país el día de ayer, la semana pasada, tal vez el jueves o viernes, y es que vamos a ampliar la cobertura de Mi Casa Ya. 1 billón adicional para un total de 75.000 subsidios, es decir, los que venían pendientes del año 2022 más los 52.000 que ya han hecho su ahorro, ya tienen su crédito, ya hicieron su negocio inmobiliario, están listos para comprar su vivienda y solo les estaba faltando su subsidio de Mi Casa Ya. Todas las familias que necesitan subsidio y cumplen con los requisitos, si el Congreso de la República aprueba la adición que el presidente solicita, pues tendrán la posibilidad de tener su casa propia. Vanguardia Podcast. Y para finalizar, lo importante es que usted ingrese a www.mivivienda.gov.co para que revise cómo es el paso a paso para acceder al subsidio de Mi Casa Ya. Pero antes, debe tener en cuenta lo siguiente, es que se mantiene en la propuesta del gobierno la clasificación a partir de la encuesta SISBEN-4. Entonces, clasificarán los hogares entre subgrupos A1 y D20 para hogares urbanos y rurales. Y para otorgar el subsidio en sus grupos se divide de la siguiente forma. Por ejemplo, entre A1 y C8 recibirán un subsidio a la cuota inicial equivalente a 30 salarios mínimos, mientras que entre C9 y D20 se les otorgará un subsidio equivalente a 20 salarios mínimos. Por eso es necesario que usted hoy revise si está dentro de la clasificación SISBEN-4 y si no, como dijimos anteriormente, solicitar la encuesta para que quede inscrito. Lo importante es que usted en la página web del Ministerio de Vivienda podrá revisar su estado, los pasos a seguir para iniciar o continuar su proceso y también lo único que tiene que hacer es tener a la mano el número de identificación de alguno de los miembros del hogar que solicitó el crédito o solicitó el subsidio. Todas estas indicaciones es para que empiece a moverse el sector de la construcción en Colombia y para quienes tienen el sueño de tener vivienda propia lo puedan hacer este año, en el 2023. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.